Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María Uruguay, nuevamente hoy con ustedes. Saludamos, en primer lugar a nuestro operador allá, Mauricio, que siempre está al firme. Y hoy también nos está faltando nuestro compañero de esta silla, Panchito Dotti, porque como les conté la semana pasada, él está en el musical Carlo Acutis. Fue invitado a participar y bueno, por este mes de noviembre no lo vamos a tener con nosotros. Tampoco estuvo en Contracorriente, dejó a los amigos, a estos jóvenes espectaculares de Contracorriente que hoy han estado con el padre Alejandro y realmente un hermosísimo programa. Así que Pancho, quédate tranquilo que dejaste un muy buen equipo trabajando. Queridos amigos, en esta noche estamos con una invitada que ha tenido la generosidad realmente de acompañarnos y que les paso a presentar muy brevemente. Muy bienvenida, Elena Amonte. Una alegría que estés por aquí. Bueno, la alegría es mía. Gracias por la invitación y bueno, siento esto como siempre un llamado de María. Así que bueno, ayer pensaba, digo, bueno, tú me contactaste, digo, no voy, porque había estado un poco complicada hasta esta semana y bueno, justo en la homilía del Padre Andrés en la parroquia dice, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Digo, bueno, ahí ya sé, eso fue la palabra para mí, digo, voy a decir que sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Elena Monte es una mamá de 4 hijos, tiene 13 nietos, una familia grande, sí. Una familia de fe, una familia en donde Jesús y María están presentes. Es una mujer que se ha convertido de grande, entonces tiene ese espíritu también que trae una conversión de una persona adulta. Y la idea es un poco en este programa, Elena, ir recorriendo cómo fue ese itinerario de fe a lo largo de tu vida. Probablemente de cuando eras chica, de tu juventud, tengas alguna persona referente que te haya introducido de alguna forma en el camino de la fe, del encuentro con Dios. Entonces queríamos comenzar por esas raíces en tu familia, en tu entorno familiar. Contanos un poquito cómo ha sido ese inicio en la fe. Sí, claro, sí. En realidad nací en una familia cristiana, fue bautizada, por supuesto, y solíamos ir a la misa de niña con mi mamá, pero el referente importantísimo es una abuela, la abuela materna. Si bien ¿Cómo se llamaba? Luisa, la recuerdo con mucho cariño. Vivía en el campo y recuerdo a mi abuela rezando el rosario todas las noches con las personas que la ayudaban. Se secaban los platos y bueno, una mujer igual que trabajaba mucho en el campo y bueno, ¿Tú naciste en Montevideo? Ajá, pero y estaban... tu abuela era la que vivía en el campo, sí, claro. Y bueno, y la abuela de tener un reclinatorio y verla cuando íbamos en vacaciones con la radio prendida escuchando la misa y tenía como callos en las rodillas y decía que era de estar arrodillada. Mirá vos. Entonces, una mujer de una fe recia, entonces, sí, profunda. Sí, siempre y con San José, sumamente devota de San José. Y bueno, uno lo ve ahí, lo vive y le parece que no es nada, pero después ahí ve el testimonio de cuando el rezo de tu abuela es el que después cuando uno se aleja... que forma parte de la historia de todos, también en algún momento, sobre todo en la adolescencia, juventud, uno claro, tiende como a abrirse buscando quizás justamente un deseo en el fondo hay de creer por mí, de que la fe sea algo mío y no sea algo heredado, ¿verdad? Sí, quizás. Y entonces hay una búsqueda, en tu caso, ¿cómo fue había una búsqueda de algo más en cierta forma? No, más bien como en casa yo después lo atribuí al tema del Concilio Vaticano II, que dicen que tuvo como sus grandes cosas buenas y también otras como que la gente interpretó que no sería así a nivel de iglesia, como que bueno, que ir a la misa o no ir, que ya como que aquello se había modernizado un poco. Y entonces mamá no dejó de ir a misa todos los domingos. Yo tengo un recuerdo así, que yo tenía hasta mantilla que iba a la misa, que nos había traído una tía de un viaje.
y después como que en casa se dejó de ir a Claro, misa. porque tú agarraste también esa época de cuando era el concilio. En definitiva, el concilio fue de 1962 a Claro, 65. yo tengo una idea que fue por esos años, yo nací en el 54, y que ahí fue como un quiebre en casa de esa relación de ir siempre los domingos a misa, se dejó y como que todo se relativizó más. Y bueno, y de ahí, la verdad que como que tenía un Dios con el que hablaba, pero alguna vez sí se cuadraba, iba a alguna misa, pero ya dejé de practicar, dejé de practicar, me casé por iglesia, pero bueno, seguía así mi vida de fe, seguía así, hasta me acuerdo que con mi primera hija mi hermano me dijo, pero che, ¿cuándo vas a bautizar a Mariana? Porque yo seguía, y bueno, está Dios ahí, como que me apuró para el bautismo. Mi hermana era como más devota, digamos, sí, más con más practicante de dentro, más... sí, siempre le digo eso, gracias a que tú seguías más. Y bueno, y en realidad, bueno, como el llamado fuerte, para nuestra familia, que ya te digo, estábamos así, en eso de un diálogo con un Dios que estaba ahí, que sí, yo ya tenía, mi hijo menor de los 4 tenía 11 años, y entonces por una, sí, estaba en el 6º año de escuela, bueno, por una operación de apéndice se agarró una septicemia, y entonces, sí, se puso gravísimo, te puedes imaginar con eso. Claro. Y antes también una amiga, cuando yo me había venido a Montevideo, que es muy creyente y practicante, un poco me había acercado. Yo empezado a ir más a misa y todo, había logrado evangelizarme nuevamente, un poco me había ayudado. Pero ese llamado de José Pedro, que se llama mi hijo menor, fue el llamado fuerte de Dios, en la sacudida para toda la familia. Y bueno, empezaron a venir los instrumentos, como yo les llamo. Bueno, estuve internado en el Sanatorio Americano, donde estaba, ahora que veo aquí la Rosa Mística, la verdad que me conmovió, porque está la capillita con la Rosa Mística, y el instrumento fue Ana María Carrau, adorada señora, una santa mujer, que si me estuviera escuchando le mando un abrazo enorme. Y bueno, allí Ana María se acercó porque hacía apostolado con la gente que estaba en el sanatorio. Su marido era jefe de pediatría, el doctor Maggi, un divino, y entonces empezó a llegar a nosotros, a nuestras manos, bueno, lo que había que hacer, rezar, qué era que había que hacer para pedir una gracia. Entonces, entre esas cosas me acuerdo, bueno, vamos a confesarnos. Era a través más bien de mi hija mayor, porque yo estaba metida en el CTI con José Pedro gravísimo, y empezaron a llegar eso, y bueno, empezamos a ir a misa, y bueno, mamá, que nos tenemos que confesar todos, que tenemos que estar en estado de gracia para recibir la gracia de que José Pedro se salve, porque el diagnóstico no era que no iba a salir de eso, o sea que fue verdaderamente un milagro. El doctor Maggi después me lo dijo un primo. A mí el doctor Maggi me dijo, mira, es un primo mío que es médico, dijo, no sale, este chico no sale. Y bueno, gracias a Dios José Pedro está precioso y muy bien. Fue un milagro muy grande que recibimos. Y bueno, y los instrumentos, eso, Ana María, la Virgencita en la capilla, fue una experiencia, tuvimos meses en el CTI, meses, y me acuerdo que después con los padres que estaban en que dormíamos en reposeras en los corredores del Americano, porque en ese momento el sanatorio al que somos socios no tenía CTI de niños, y nos mandaron al Americano. Íbamos a rezar todos a la capillita, empezamos a hacer esa experiencia de vida comunitaria, digamos, y de fe. Intrafamiliar, dentro de la familia se despertó, digamos, una vivencia de la fe, y qué increíble, ¿no? Que a través de esa situación, que era una situación dolorosa, se podría decir límite, porque el pronóstico era absolutamente negativo. Sin embargo, Dios se manifiesta de una manera que hace que surja fue un llamado muy fuerte, y uno entiende, ¿no? Por eso la canción que hoy, cuando tú dijiste, elegí alguna canción que si hubiese estado allí, digo, porque uno
tomó conciencia de muchas cosas que las consideraba que no, digo, refiriéndose al pecado, ¿no? Y que cómo Dios llama para que vos te des cuenta de en qué mundo estás viviendo y cómo estás viviendo. Y también otro instrumento precioso fue otra señora que mi hija en esa gravedad tenían, pobrecitas, seguían con su vida, iban al colegio, todo, el hermano internado, Ana Bastos. También mi hija fue a comprar una tienda porque tenía un cumpleaños, un casamiento, y ella tenía una tiendita ahí en Pocitos, y se pone a llorar porque elegía la tela y no lloraba, y le dice, porque tengo a mi hermano internado en CTI y está gravísimo. Y Ana era de la parroquia de Belén, y entonces también la parroquia de Belén fue un sostén hermoso para todos nosotros con el padre Lizaga, que fue... Qué bueno. Y empezamos a entender y a llenarnos de Dios, todos. José Pedro se despertó del coma el 13 de mayo. Mirá, entonces también hubieron cosas, signos muy fuertes de la verdadera presencia de Dios en esos momentos, ¿no? Entonces fue una fuerte conversión de toda la familia, una gran bendición. ¿Ustedes participaban o llegaron a ir como familia también allá a Belén con el padre Lizaga? Sí, claro, sí, y empezar a entender lo que era la imposición de manos de un sacerdote, que fuera, todo eso que no entendíamos nada, porque creo que los católicos lamentablemente quedamos mal formados, entonces desconocemos todas las fuentes, todos los sacramentos y todo lo que tiene la Iglesia para darnos y no sabés, ¿no? Tú sabes que me llama poderosamente la atención y me sigue llamando poderosamente la atención esto que me pasa hoy contigo, me pasó con muchos entrevistados, y es que yo no los conozco, los invito telefónicamente, hablamos, vienen, y la cantidad de gente que pasa por estos micrófonos de Radio María y que conectan con la parroquia de Belén y con el padre Lizaga, tú no te haces una idea. Qué impresionante. Es impresionante el semillero que fue la parroquia de Belén, que después como que se abrió y hoy hay gente de Belén en todos lados, llevando su vida de fe, su vida cristiana, y el Señor a través de estas personas, o de personas como hoy como tú, pero como tantos que han venido por Radio María, es tan hermoso ver, ¿no? Esos frutos, esas semillas que han ido germinando, han ido creciendo, y en distintas áreas, de distintas edades, porque hoy también siguen habiendo conversiones y sigue habiendo una acción de Dios muy, 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 muy intensa a través de la parroquia de Belén, antes con el padre Lizaga, ahora con el padre Eliomar, a quien también mandamos un abrazo muy grande, a toda la comunidad, a toda la gente de esta parroquia que tiene una vida tan rica y tan potente, ¿verdad? Sí. Muy gracioso el padre Eliomar, porque hubo un año que en Punta Carretas nos dieron papelitos con nombres de sacerdotes, teníamos que rezar todo el año por ese sacerdote, y un día lo encontré, a mí me había tocado el padre Eliomar, le digo, ¿sabe, padre, que me tocó rezar por usted todo un año? Y dice, con razón, que me iba tan mal ese año. Siempre con ese humor el padre Eliomar. Pero yo dije, alguien debe estar rezando por mí. Porque con todo. Muy gracioso. Qué genial, qué genial. Bueno, tú sabes que habitualmente nosotros pedimos a nuestros invitados unas canciones, y en este caso tú me enviaste 2 canciones y yo elegí la segunda. Me gustó muchísimo. Perfecto. Me gustó muchísimo, y los invito, amigos, a escuchar esta canción que hoy nos trae Elena y que después nos va a decir por qué eligió esta canción. ¿Te parece? ¿Cómo no? Estamos aquí entonces, amigos, desde los estudios de Radio María Uruguay, junto con Elena Amonte, que nos eligió esta canción para transmitirnos algo, en definitiva. ¿Qué te transmite a ti esta canción, Elena? Y con esta canción realmente me siento identificada con lo que te conté, porque era como que estaba lejos de la casa del Señor. Y luego me hizo un llamado fuerte, pero creo que eso, que con un beso y con amor me regaló su perdón, y estoy aquí. Y estás aquí. Y estoy aquí.
Sí. Y estás aquí en la casa de María. Nosotros siempre decimos, y yo me gusta repetirlo, esta es una radio que se llama Radio María, está en 94 países del mundo, pero es la radio de María. Es de ella, es de ella. Uh-huh. Y esta radio, como ustedes saben, amigos, nació en Medjugorje, o se comenzó a difundir fuertemente desde Medjugorje, porque el primer voluntario de Radio María, como le gustaba denominarse, el señor Emanuele Ferrario, como yo te contaba, Elena, uh-huh. Un señor, digamos, con un empresario lácteo, del rubro de los lácteos en Italia, que tenía muchísimo dinero, su esposa tenía cáncer. Fueron a Medjugorje y él le prometió a la Virgen que si su esposa se sanaba se iba a dedicar a difundir en el mundo Radio María, y eso hizo. Y es impresionante el impulso y el crecimiento y la capacidad evangelizadora que tiene Radio María para hacer lo que hace la dueña de la radio, que es llevar a Jesús. Esa es la función de María. Exacto. Llevar a Jesús. Exacto. Y esta radio, como yo te contaba, que nació en Medjugorje, también nosotros solemos invitar a personas como tú que han estado. Tú tuviste la gracia de estar en 3 oportunidades en Medjugorje. Y sería hermoso que nos pudieras contar un poco, a ver, no vez por vez, pero sí mirando hoy lo que significó Medjugorje y esta peregrinación a esa tierra de María, ¿qué significó en tu vida? Bien, bueno. Capaz que un poquito me gustaba decir, a raíz de toda esta conversión, en mis hijos, cuando fue muy lindo cómo ellos empezaron a organizar el rosario en sus casas, y fue a través de mi hija, que ella conoció Medjugorje, yo no sé bien cómo, me regaló el libro El triunfo del corazón de Sor Emanuel, que es tan maravilloso. Y nos dijo a mi esposo y a mí, bueno, ¿por qué no se van a Medjugorje? Y ellos, lo que sí quería comentar es que por eso se empezaron a formar ese rosario en la casa de mi hija mayor, que se casó en el año que José Pedro se trasplantó, y era, yo digo, cuando pasa uno el sufrimiento, y Dios llama a veces por el sufrimiento, pero he oído decir a una chica que es consagrada, decía, cuando yo veo el sufrimiento empiezo a alabar a Dios porque sé que los frutos que eso va a dar. Y realmente ver aquella casa de Mariana recién casada, que no cabía un alfiler de jóvenes, todos iban a rezar el rosario y a interiorizarse de todo lo que estaban aprendiendo que la Virgen pedía, y de ahí ahí fue Marcelito Marciano, que es muy amigo de mi hijo, y después ellos se fueron a Medjugorje, después que yo fui con mi esposo, y eso fue maravilloso, porque yo digo, claro, como dice mi hija, hasta un cura salió de el fruto, mamá. Y es verdad. Entonces digo, vimos cosas, y bueno, con esas, la primera vez que fui a Medjugorje, una de las cosas que es esa tierra de María, es el cielo en la tierra, ¿no? La primera vez, sobre todo, fue la adoración eucarística. Para mí, yo me volví adoradora de la Eucaristía. Esa experiencia con el violín de Melinda, y no sé, fue algo, realmente uno siente el cielo, empieza a imaginar lo que pueda llegar a ser, ¿no? Y también con un sacerdote joven que estaba hablando en Medjugorje, me acuerdo que me dijo, te volveré a ver porque me pareció tan simpático. Yo me refería ahí, ¿no? Y me dijo, sí, seguramente algún día en el cielo nos veremos. Me dijo así. Me dijo, ¿a ti no te parece que esto es como estar en el cielo? Y realmente miraba alrededor, toda la gente con los rosarios, todo el mundo, había incluso unas personas que habían venido como, no sé si era de África, vestidas con los trajes típicos, y todo el mundo con aquella alegría y aquella unión en Dios y en el rosario y en la Eucaristía, que es algo maravilloso. Sin duda, sin duda. Es a mí, justamente eso que tú decís, a mí me llamó poderosamente la atención cuando este año, cuando Radio María Uruguay cumplió sus
sus 20 años, decidimos hacer una primera peregrinación a Medjugorje desde la Radio María. Y fuimos allá 22 peregrinos, la mitad de Montevideo, la otra mitad del interior del país. Fuimos con el padre Mauro, que fue, él se unió desde España, fue una experiencia hermosísima para todos, incluso para el padre Mauro, una experiencia muy fuerte para él también. Claro. Y fue increíble, porque de las cosas que más me impactó allá en Medjugorje fue a la hora de la comunión, después, o sea, durante la misa, cuando se iba a comulgar, ¿te acordás que cada uno se colocaba, no se hacía una cola hacia el frente, sino que cada uno se colocaba en el corredor, de los dos lados del corredor, digamos, y pasaban los sacerdotes dando la comunión a los que estaban allí? Entonces tú estabas parado en una fila y mirabas del otro lado, y cuando yo miraba a la gente me pasaba eso, tan distintos, todos distintos colores de piel, distintas vestimentas, distintas facciones de distintas partes del mundo, y todos unidos en Jesús, todos con una devoción, recibiendo el cuerpo de Jesús en la comunión. La verdad que eso era como, es realmente un pedacito, es como que esto, ¿no? De sentirte que formás parte de un cuerpo que está vivo, realmente vivo, y que no es una cosa íntima en el corazón de cada uno, que lo es también, sino que es una realidad colectiva, es una fuerza, es una presencia tan viva, ¿no? A mí me gusta siempre comentar de que todas las apariciones de la Virgen a lo largo de la historia fueron siempre en un tiempo breve. En cambio, Medjugorje lleva 44 años de apariciones ininterrumpidas hasta hoy. Es un regalo enorme, pero realmente enorme, ¿no? Enorme. Es un regalo que la Madre de Jesús quiera hacerse presente, y creo que también es un regalo que la Iglesia, más allá de todo, nosotros cuando fuimos el año pasado, la primera vez con mi señora, en septiembre del año pasado fue que la Iglesia dio el famoso Niki Lobstad, en donde por primera vez, aceptaba los frutos espirituales de conversión. Claro. Es el centro mundial de peregrinaciones más importante del mundo, y donde hay testimonios de conversión que hasta la gente más dura, reacia y en contra, ves que se convierten y cuentan esos testimonios que te llegan al alma. Que realmente ¿escuchaste o tuviste oportunidad seguramente de escuchar alguno de estos testimonios más ricos de conversiones allá? ¿Te acordás de alguno? Yo en este momento, si me sacás así que de algún testimonio de conversión, mira que he ido varias veces, pero ahora no me doy cuenta como para contarte uno, no, pero por supuesto que sí, que el de los chicos, pero ya lo deben de haber contado, Marcelo, Martín González. Ha estado por acá, sí, el Moro ha estado por acá, de hecho él me conectó con mucha gente de la parroquia María Reina, hemos invitado, porque además, vos sabés que yo creo que hay algo muy lindo también, y es que tú hoy estás participando fuertemente de la parroquia de Punta Carretas. Claro. Y desde la parroquia, en algún momento con el padre Aurelio, ustedes viajaron a Medjugorje. Por otro lado, el padre Marcelo con María Reina de la Paz. Muchas peregrinaciones a Medjugorje, pero por otro lado también desde la Sociedad de San Juan, gente que ha ido a Medjugorje, por otro lado desde Radio María también hemos ido a Medjugorje, es decir, y seguramente haya otros muchos lugares en donde hay como este llamado de acudir, y entonces acá, por estos micrófonos de esta radio que es de María, han pasado desde distintas peregrinaciones, de gente que ha tenido esta experiencia, y es hermoso escuchar cómo que todos los que hemos tenido esta misma experiencia de haber estado allá, este regalo, esta gracia que la Virgen nos ha regalado, de poder estar junto a ella y vivir esta experiencia tan honda del amor de Dios, de la presencia de Jesús en Eucaristía, de una reconciliación con Dios, de subir al monte, al Krishevak o al monte de la colina de las apariciones, todo y de conocer a los videntes y de estar en contacto con esta alegría, con este
espíritu, hay una presencia, hay una condensación allí tan linda, porque la Virgen es madre, y como madre, viste que la madre tiene contacto con los hijos y congrega y genera unión. Además es una escuela, Medjugorje es una escuela, uno allí aprende lo que tiene que hacer. Yo recuerdo ahora que mencionas el Padre Aurelio, que fue algo tan importante también para nosotros y la vida de parroquial, cuando que la Virgen dice, yo me vine de Medjugorje con eso, vayan a sus parroquias, porque yo con toda esa experiencia de conversión iba a misa, pero no hacía vida de comunitaria. Y ahí se generó, cuando llegó el Padre Aurelio, ese fervor que justo, estaban los chiquilines que habían ido a Medjugorje, se manifestó mucho la gloria de Dios, y sobre todo vivir esa vida. Era una alegría irnos a la parroquia, que yo iba como saltando, no sé, a ir a rezar, tuvimos la gracia de tener una chica guatemalteca que guiaba a los grupos de oración con unos dones maravillosos que nos enseñó realmente a rezar, y siempre el Padre Aurelio guiándonos, y se vivió esa vida preciosa de comunidad, y con sus contratiempos también, ¿no? Porque el enemigo se manifiesta. Claro. Que hubieron cosas difíciles, como dice San Pablo, ¿no? Yo recuerdo que él dice en algunas comunidades, cuando escribía las cartas, han habido problemas entre ustedes, y me acuerdo que hubo gente que se resistió a que llevaran, los chiquilines compraron la imagen, y en ese momento era Monseñor Coutuño el obispo, y escribieron una carta que estaba una virgen que no era reconocida oficialmente por la iglesia. Entonces, ¿cómo el enemigo nos utiliza? Porque me puede pasar a mí también, ¿no? Para esas controversias, como decía San Pablo, en las propias comunidades. Y ahí el Padre Aurelio, como a veces me dice, yo soy un viejo lobo de mar, y conozco, y dice, cuando vi todas esas cosas, aunque sufrió, pero igual lo manejó con mucha sabiduría, como es él, ¿no? Como un hombre de Dios, y siempre con cariño y amor hacia todos. Nunca lo vi tener nada, al contrario, acogía a todos, incluso los que estaban actuando así. Y él decía eso, cuando vi manifestarse eso, ahí mismo vi que realmente era algo de Dios lo que estaba pasando. Exacto. Porque si no, lo que sale muy fácil... Exacto. No. Entonces digo, cuando aparece la luz fuertemente, se notan más las tinieblas. Y cuando vos te acercás más a Jesús y más a la Virgen, sin duda el enemigo actúa con mayor fuerza. Entonces hay que estar fuerte justamente, y es ese discernimiento, como tú decías, ¿no? Un viejo lobo de mar, un sacerdote con muchos años de experiencia, se da cuenta que cuando hay persecuciones o situaciones que están como... esa actitud, ¿no? De confiar, de que algo bueno se está gestando. Nosotros acá, desde Radio María, somos testigos también de esa realidad. Claro. Somos testigos. Durante mucho tiempo acá en la Radio María hubo situaciones muy duras, muy difíciles, muy complejas, y sin embargo, la perseverancia, el amor, la actitud de estar... abiertos y dispuestos siempre al perdón, a la reconciliación, y también de tomar las decisiones que hubo que tomar aquí en esta radio desde el año 2022. Entró una nueva directiva. Mando un saludo al querido presidente de Radio María, Juan Carlos Martínez Leiva, que ahora está en Buenos Aires, quizás nos está escuchando. Un hombre de Dios, sin duda, que salió de Belén también. Es increíble, y de algún modo, ha cambiado con todo el equipo que se fue generando a su alrededor cuando comenzó la radio, con una serie de dificultades durante largo tiempo, una tras otra, y sin embargo, uno hoy mira para atrás y ve la mano de la Virgen como en medio de situaciones difíciles, dolorosas, contradictorias, se va generando algo que
cada vez está más claro, o por lo menos me parece a mí, cada vez se percibe más. La Radio María es una herramienta de evangelización potentísima para todo nuestro territorio uruguayo. Que tanto se necesita. Es una herramienta poderosa, y por ser una herramienta tan poderosa ha sido tan atacada durante mucho tiempo. Y pasado ese temporal extenso y largo, bueno, ahora empiezan a verse frutos. Y esos frutos son hermosos realmente, y nos da como una confianza tan grande, ¿no? De que la Virgen realmente está aquí, nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está convocando y nos está utilizando, porque nosotros ahora estamos hablando, Elena, pero lo que nosotros estamos comentando no sabemos a dónde llega. Claro. Y en la fe uno sabe que esto está llegando a muchos corazones que realmente están necesitando, y se les despierta dentro como un hambre de Dios, un deseo de unirse más al Señor, de conocerlo más a Él, de unirse más a la Virgen, porque como tú decías, lo que la escuela de vida que es Medjugorje, en esta escuela no se aprenden más que cosas sencillas, simples y de toda la vida, porque no hay nada nuevo. Exacto. Es el ABC, es lo más sencillo y las 5 piedras. Las 5 piedras son tan simples y tan sencillas, y bueno, la importancia de la reconciliación en la vida de un cristiano. Y acá nosotros muchas veces, cristianos a la uruguaya, qué bien que nos hace. A Dios no le hace, a Dios le damos una gran alegría, porque su mayor alegría es perdonarnos, pero qué bien que nos hace a nosotros acudir al sacramento de la conciliación, acudir a la palabra de Dios, acudir a la Eucaristía, acudir al Santo Rosario. Digo, el ayuno es como cosas que están en los orígenes de la fe cristiana. Y si tú lees los mensajes de la Virgen, tú sabes que nosotros todos los lunes, desde la palabra en voz, a las 8 menos cuarto, ya desde hace mucho tiempo, rezamos un rosario meditado de la palabra en voz, para todos los que reciben la palabra en voz, y lo enviamos por las redes, etcétera, para difundirlo. Y lo que hacemos siempre es leer un mensaje de la Virgen cada lunes. Cada misterio, uno de los mensajes de la Virgen. Y si vos te pones a pensar, repite una y otra vez. Como buena madre, viste que vos a tus hijos, y todas las mamás a sus hijos, levanten la ropa, hagan esto, cierren, si tiran, recojan, y una y otra vez, y la Virgen una y otra vez con una santa paciencia maternal, con una ternura infinita, con un cariño enorme. ¿A qué nos invita? Y bueno, a estas cosas que Exactamente, esa es la experiencia de tantísima gente, ¿no? Porque este deseo de infinito, de amor, de plenitud, está dentro de cualquier ser humano, porque aparte fuimos creados así por Dios. Exacto. Fuimos creados para Él. Ya lo decía San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Mientras no tengamos ese encuentro con el amor de Dios, uno va a estar buscando casi desesperadamente de saciarse en lo que encuentra a su alrededor. Y esto, en vez de darte satisfacción y plenitud, te deja cada vez más vacío, más hueco, más sin sentido, más como que... Bueno, entonces, qué bueno. Hoy fui a visitar a un amigo enfermo que bueno, tuvo una caída, cumple ahora próximamente 90 años, un señor espectacular. Y justamente yo le decía esto, ¿no? Le contaba, ¿tú conoces cómo fue que el padre Pablo Coimbra, que es el director editorial de Radio María, es el que dirige Radio María, no hoy es él? Y su testimonio de conversión es tan potente,
tan potente. Yo se lo contaba a este hombre que es católico a la uruguaya, creyente más o menos, pero con una inquietud espiritual muy grande y a veces él duda y tal y tal. Entonces le conté esto, ¿no? Como el padre siempre cuenta él su testimonio. No lo escuché nunca. Te cuento el corazón, Padre Pablo, perdóname si no soy muy fiel, pero él era ya contador público, estaba trabajando en el BPS desde hacía tiempo, se venía planteando la vocación, si Dios lo llamaba o no, y en un momento tomó una decisión importante, iba caminando, cuenta él, por allí, por la calle Sarandí, hacia la iglesia matriz, y de repente él estaba pensando hacia adentro, bueno, Señor, si vos querés que yo sea sacerdote, vos dame un signo claro y yo te prometo que si yo lo veo con claridad y me doy cuenta con claridad, yo lo sigo, pero yo, y si no, tranquilo, digo, seguimos así como estamos. Terminaba de decir esa frase hacia adentro de su corazón, levantó la vista, se le aparece de la nada un periodista con un micrófono y le pregunta, ¿usted se haría sacerdote? Increíble. Sí. Y él dijo, sí, ante las cámaras de televisión. Sus compañeros del BPS, sus padres, su familia, todo el mundo quedó así, no lo podía creer. Pues decís, qué bendición, ¿no? Qué bendición y sí, ahí está. Dios envía señales. Lo único que nosotros tenemos que tener el corazón abierto para, de algún modo, buenamente hablando, desafiarlo. Dios, si vos dicen que existís y existís verdaderamente, mostrate. Y cuando uno de corazón le pide a Dios con fuerza y con... ¿Qué más está diciendo Dios que derramar su amor? Exacto. Lo desea enormemente. Exacto, entonces, qué importante es tener esa actitud, ese corazón abierto, en definitiva, a percibir y a pedirle al Señor que se manifieste. Y Él lo hace. Sí, lo hará. Y supera todas las expectativas de lo que podemos llegar a soñar, a pensar, a imaginar, y aún más es lo que el Señor nos regala cuando encuentra un corazón realmente abierto. Sí, y su palabra entra en el corazón y transforma la vida. Nosotros, el lema de la palabra en voz es: la palabra en voz cambia tu vida. Y vaya si nos cambia la palabra. Exacto. Yo siempre me encanta el pasaje de la samaritana. Eso te iba a pedir, porque justamente, y aunque te parezca mentira, ya casi tenemos que terminar. Me imagino. Pero es el desafío que tú te estabas adelantando, que yo siempre hago al terminar los programas. ¿Qué pasaje, qué palabra de Jesús, del Evangelio, que no una palabra, sino un contenido, un mensaje que Jesús te dice al corazón a ti, como para compartir a nuestros amigos oyentes por todo el Uruguay que escuchan Radio María Uruguay? ¿Qué mensaje nos podrías dar? Bueno, a mí me conmueve mucho ese pasaje. Hay varios, pero ese especialmente le tengo mucha, no sé, devoción, o que ver esa mujer que estaba allí sacando el agua, que el agua además es algo, no sé, el agua del costado de Cristo, no sé, y que él habla con ella y la empieza a sorprender diciéndole eso: has tenido 7 maridos, y bueno, y entonces él le dice: veo que eres profeta, creo que ella le dice. Pero después ese momento cuando Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, yo te daré de beber un agua con la que nunca más tendrás sed. Y ahí está, como que cierra todo, ¿no? Y ella que sale corriendo a anunciarlo. Eso a mí me encanta, porque es así. Una vez que uno conoce el don de Dios y nos da de beber de esa agua, tenés que anunciarlo. Y además sentís eso como que tenés que anunciarlo. Entonces ese pasaje me llega muchísimo, sí. Vaya si lo anunciás, y vaya si a través de estos micrófonos quizás tantos hermanos y hermanas nuestras en nuestro querido Uruguay están necesitando justamente ese encuentro con Jesús vivo, ¿no? Esa agua que solo Jesús puede dar. Y qué más que abrir el corazón y pedirle de esa agua viva.
y esa agua viva surge, no es que viene de afuera, brota de adentro del corazón, y solo Jesús puede dar esa agua viva que sacia el corazón, Exacto. que da plenitud, que da felicidad, aún en medio de las dificultades, del problema, de la enfermedad, Sí, de las situaciones claro, complejas. claro. No es que se va el sufrimiento ni que se va el dolor, pero se mira y se vivencia desde otro lugar. Desde otro lugar. El que no tiene esta Esa experiencia mirada del amor de desde Dios el amor de Dios es duro. es mucho más duro, sí, sin duda. Sin Sí, duda. Sí, sí. Elena Amonte, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al Se nos fue contrario. volando el programa, Ay, se bueno, suele ir rápido. Bueno, sí, para mí ha sido un honor, y más cuando dijiste eso, es la radio de María, entonces digo, sí, no me cabe la menor duda que me hizo ese honor de invitarme Qué a bueno. dar un testimonio, así que bueno, con felicidad, y ojalá, como tú decís, haya servido a alguien de lo que hablamos para llenar su corazón y conocer más a Dios. Seguramente que sí. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Bueno, Elena, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. ¿Para qué? Para seguir profundizando y alimentando nuestra alma con estos testimonios en nuestras raíces en Medjugorje. Hasta la próxima. Bueno.